Eternas lunas para todos ustedes. Buscamos siempre, en muchas ocasiones, como escritores, en este caso, estoy hablando a título personal, pero sé que comparto con muchas personas que forman nuestra audiencia, porque varias de ellas, usualmente, además de dedicarnos a escuchar música, leer, todo dentro de este estilo gótico, también nos sentimos motivados a escribir, por lo regular. Y en muchas ocasiones se me ha ocurrido pensar, probablemente la misma peregrina idea que muchos de ustedes pueden tener. ¿Cuál sería la receta más apropiada para escribir horror? Y, bueno, podríamos nosotros mencionar muchas cosas, pero en más de las ocasiones uno prefiere ubicarse con autores que saben bastante, mucho más que nosotros al respecto de esa situación. Y recuerdo, en alguna ocasión, que uno de los más señalados, Howard Phillips Lovecraft, hablaba de que puede no haber una situación más terrible, una situación que produzca más horror que la angustia frente al tiempo. ¿A qué se referiría Lovecraft con esto? Se refería a los manejos del tiempo. En muchas ocasiones, algunas historias de horror fundamentan su éxito justamente en el manejo del tiempo que hacen de los personajes, la forma en cómo el tiempo transcurre para ellos resulta ser un elemento más dentro de lo que es el espanto y lo que es el horror. Para ello, nada mejor que revisar de alguna manera a un autor que también, para variar y no perder la costumbre, no pertenece exactamente al gótico. De hecho, si hemos de hablar con justicia de él, pertenecería más bien a la clasificación de los autores de ciencia ficción, aunque realmente, pues bueno, podríamos decir que entonces vendría a ser uno de los primeros autores importantes de la ciencia ficción, y que por ende este autor vendría a ser uno de los que, por decirlo de esta manera, apenas entran dentro de esta clasificación, pero toda la orientación de su literatura tiene con toda justicia esta categoría. Ahora, es un poco a veces difícil, porque yo entiendo también que tiene que haber estudio para entender algunas cosas, y en este caso, pues bueno, una de esas cosas es la literatura, porque de otra manera pues no tendríamos manera de hallar los autores que nos gustan, las obras que nos agradan, toda una serie de situaciones. Yo entiendo, por supuesto, que existen claramente algunas instrucciones, parámetros que tenemos que seguir. Pero finalmente, creo yo que para cosas que nos gustan, en muchas ocasiones dificulta más el ponerle una etiqueta que el hecho de ir a buscar sus textos por causa de una situación que te presentan y que pues, te llama la atención. Entonces no tendría mucho sentido ponerle etiquetas a algunos autores, y es probablemente por eso que en algunas ocasiones pues autores que les traigo yo a ustedes
probablemente nunca fueron clasificados ni soñaron ser clasificados como autores de género de horror. Ya hemos hablado, por ejemplo, del caso de Charles Dickens, por ejemplo. Y por supuesto, en el caso de Herbert George Wells, probablemente tampoco se lo imaginó. Sin embargo, lo que traemos el día de hoy es precisamente una de esas pocas narraciones de horror que Herbert George Wells llegara a escribir. Herbert George Wells nace en Bromley el 21 de septiembre de 1866 en Londres. Fallece el 13 de agosto de 1946. Bueno, lo cual quiere decir que, pues, sin duda alguna vino a influir mucho la contemporaneidad hasta prácticamente los años 40 y tantos, que es cuando precisamente se produce la obra de este autor, y por supuesto pues merece con toda justicia ser considerado como uno de los grandes dentro de la literatura contemporánea. Además, la literatura contemporánea, pues vamos a decirlo claramente, pues es un crisol, es una combinación de estilos, de elementos que permiten mucha flexibilidad dentro de lo que es la literatura. Milady, te agradecemos tu saludo y por supuesto también te deseo eternas lunas en esta noche en donde hablamos de un autor poco frecuente para lo que es la literatura gótica y la literatura de horror. Maestra Yasmín, muy buenas noches y eternas lunas también para ti y por supuesto agradecemos que se encuentren el día de hoy aquí. Estamos hablando de Herbert George Wells. Sin duda alguna hay que hablar, por supuesto, de otros textos de Herbert George Wells antes que el de hoy, que tiene pues todos los elementos para ser considerado como una narración de horror y que justifican un poco lo que mencioné al principio de Howard Phillips Lovecraft. En este caso, uno de esos textos, sin duda alguna, viene a ser La Guerra de los Mundos. Ya desde ahí, en La Guerra de los Mundos, nosotros podemos notar que independientemente de que la orientación del texto llegue a lo que es la ciencia ficción por simplemente el hecho de inmiscuir elementos de lo que es la ciencia en relación a un evento ficticio que además está relacionado con una visita del espacio exterior, marcianos, porque es universalmente conocida la trama de La Guerra de los Mundos debido a los filmes que se han hecho sobre esta historia. Y que finalmente, pues bueno, como nosotros sabemos, vamos a aventar el spoiler por si a alguien le interesa, no vamos a estropearle la lectura. Se destruye también por una condición científica. O sea, también hay un evento de destrucción relativo a lo que es la ciencia y que resulta empavorecedor. Quizás tan empavorecedor como el individuo que tengo a mis espaldas. Porque en este caso, pues bueno, una de estas condiciones que tenían estos seres eran precisamente su hostilidad y su no saber qué esperar de ellos. Al lado de esta narración también tendríamos que considerar dentro de lo ficticio el alimento de los dioses, en la cual pues se hace la propuesta algo insólita de unos científicos de proponer la creación de un tipo de alimento por medios científicos que permita evitar los avatares del tiempo, el desgaste del cuerpo humano, hasta finalmente procrear gigantes. La novela tiene el muy interesante tema de platicarnos qué sucede cuando los seres humanos deben convivir con gigantes. Se hacen muchos cuestionamientos, toda novela de Herbert George Wells tiene muchos cuestionamientos porque pertenece a una tradición inglesa en la cual el tema de lo que es la conspiración y el espionaje suelen ser bastante importantes. Entonces, si con todos estos elementos no nos damos cuenta de qué tan terrible debe ser sumergirse en el universo de Herbert George Wells, del cual, pues bueno, pues hemos mencionado algunas de las obras más importantes, quizás probablemente dentro de lo que yo he podido ver, pues están de las más importantes El Hombre Invisible y La Isla del Doctor Moreau, que también pues nos habla acerca de un evento ficticio relativo a lo que es la ciencia en algún momento.
Y por supuesto, la historia del difunto señor Elvesham no carece de este atractivo de utilizar un supuesto, el tema del tiempo, para podernos producir el horror. La historia aparece en primera persona, narrada por un tal Edward George Eden, nacido en Trentham, en Staffordshire. Por ser mi padre un empleado de los jardines de aquella ciudad, perdí a mi madre cuando tenía 3 años y a mi padre cuando tenía 5. Mi tío George Eden me adoptó entonces como hijo suyo. Era soltero, autodidacta y muy conocido en Birmingham como periodista emprendedor. Él me educó generosamente y estimuló mi ambición de triunfar en el mundo, y a su muerte, que acaeció hace 4 años, me dejó toda su fortuna, que ascendía a unas 500 libras, después de pagar los gastos pertinentes. Yo tenía entonces 18 años. En su testamento me aconsejaba que invirtiera el dinero en completar mi educación. Yo ya había elegido la carrera de medicina y gracias a su generosidad póstuma y a mi buena estrella en unas oposiciones para una beca, me convertí en estudiante de medicina en la Universidad de Londres. Cuando comienza mi relato, me alojaba en el 110 de la University Street, en una pequeña guardilla de mobiliario muy zarrapastroso y llena de corrientes que daba a la parte posterior del local de Schoolbread. Utilizaba este cuartito tanto para vivir como para dormir, porque estaba ansioso por agotar todos los recursos de que disponía hasta el último chelín. El personaje no puede ser más común y corriente, más vulgar común y corriente que pudiéramos imaginar, pero tiene una gran cualidad que nuestro segundo personaje le admira y le reconoce. Llevaba yo un par de botas a arreglar una zapatería de Tottenham Court Road cuando me encontré por primera vez con el viejecito de cara amarillenta con el que mi vida se ha enmarañado tan inextricablemente este momento. Estaba de pie en la acera contemplando el número de la puerta en actitud vacilante cuando yo la abrí. Sus ojos, unos ojos grises, inexpresivos y enrojecidos en los bordes de las pestañas, se posaron sobre mi cara y su semblante adquirió inmediatamente una expresión de arrugada afabilidad. Llega usted en el momento oportuno. Había olvidado el número de su casa. ¿Cómo está usted, señor Eden? Me quedé un poco sorprendido ante la familiaridad de su tono, puesto que yo jamás había visto a este hombre. También estaba un poco irritado de que me hubiera pillado con las botas bajo el brazo. Él reparó en mi falta de cordialidad. Estará preguntando quién diablo soy, ¿verdad? Un amigo, se lo aseguro. Le he visto a usted antes, aunque usted no me haya visto a mí. ¿Puedo hablar con usted en alguna parte? La plática, para no leerla por completo, surgió de manera natural entre ellos. Y el señor Elvesham, que fue como se identificó este hombre, empezó a hablar con Eden y le comentó que tenía la muy difícil situación de encontrarse, según él, ante la puerta de la muerte. Y por supuesto, no deseaba irse de esta tierra sin antes saber qué hacer con sus bienes, puesto que no tenía familia conocida y por supuesto no tenía a quién transferirle estos bienes. Entonces pensó, ¿por qué no ofrecérselos a un joven con toda la fuerza, apostura, belleza y capacidades de poder disfrutar estos beneficios que le voy a ofrecer? Por supuesto, en esa época como en la nuestra, nadie da absolutamente nada, por nada. Así que Eden le responde a Mr. Elvesham, precisamente pues con cierta desconfianza, en este caso,
Le hacen una serie de pruebas. Se comprueba que Eden tiene un cuerpo en excelentes condiciones, que es un joven que no tiene vicios, que es esencial para poder recibir esa fortuna, que él no tenga tacha alguna en su cuerpo. A continuación, pues, se preparan para, después de días de que se hacen estas pruebas, de que se comprueba que él es apto para, según Mr. Elvisham, recibir la fortuna, pues, se preparan, inclusive comen en una agradable tertulia y brindan. La copa de Mr. Eden aparentemente tenía pues cierta fuerza, o el alcohol estaba un poco más concentrado, porque aparentemente empezó a obrar un efecto que él no había sentido en ningún tipo de bebida embriagante. Ya hemos dicho que este personaje no tenía vicios y que únicamente bebió a instancias de Mr. Elvisham, quien había vertido un sobre con un polvo en la bebida, arguyendo que con eso los conocedores de la bebida le potenciaban el sabor de cierto tipo de licor. Entonces, cuando finalmente le dice que para mejorar debe tomar otro polvo en casa y sueltan un poco de agua, se duerme. Y una de las cosas que empieza a soñar, que empieza a ver en su sopor, me sobrevino la idea de que alguien había entrado en la habitación para arrebatarme el rollo de dinero que le había dado Mr. Elvisham. Pero después de permanecer tumbado unos momentos respirando rítmicamente para simular estar dormido, me di cuenta que esto era mera fantasía. No obstante, la desasosegada seguridad de que algo no iba bien se apoderó fuertemente de mí. Haciendo un esfuerzo, levanté mi cabeza de la almohada y escudriñé la oscuridad a mi alrededor. No podía conseguir de qué se trataba. Contemplé las formas borrosas que me rodeaban, las mayores y menores penumbras que indicaban cortinas, mesa, chimenea, estanterías y así sucesivamente. Entonces comencé a percibir algo poco familiar en las formas de las tinieblas. Se había dado vuelta la cama. Allí debería estar la estantería, pero en su lugar se levantaba algo pálido y amortajado, algo que no correspondería a la estantería por mucho que yo lo mirara. Era muchísimo más grande como para ser mi camisa arrojada sobre una silla. Sobreponiéndome a un terror infantil, eché a un lado las mantas y saqué una pierna de la cama. En vez de salir de mi carriola directamente sobre el suelo, encontré que mi pie apenas alcanzaba el borde del colchón. Di otro paso, por así decirlo, y me senté en la orilla de la cama. Junto a mi cama debía estar la bujía y la cerilla sobre la silla rota. Alargué mi mano y toqué nada. Agité mi mano en las tinieblas y tropezó contra un pesado cortinaje de textura suave y gruesa que produjo un crujido ante mi contacto. Lo agarré y tiré de él y resultó ser una cortina suspendida sobre la cabecera de la cama. El personaje aparentemente no está en su cama. Y luego me sucedió algo tan trivial y sin embargo tan terrible que un escalofrío me recorre al pensar en aquel momento. Hablé en voz alta, dije: ¿cómo diablos he venido a parar aquí? Y la voz que resonó no era la mía. Era fina, farfullaba al articular las palabras. La resonancia de mis huesos faciales era diferente. Entonces, para tranquilizarme, puse una mano encima de la otra
y percibí unos pliegues de piel caída, la laxitud de los huesos que conlleva la edad. Sin duda, esto es un sueño, dije con aquella horrible voz que de alguna manera se había instalado en mi garganta. Sin duda, esto es un sueño. Casi con la misma rapidez como si lo hiciera involuntariamente me metía los dedos en la boca. Mi dentadura había desaparecido. Las llamas de mis dedos recorrieron la flácida superficie de una hilera uniforme de encías encogidas. La congoja y la repugnancia me produjeron náuseas. Experimenté entonces un apasionado deseo de verme, de comprobar inmediatamente en todo su horror la horripilante transformación que se había cernido en mí. Fui tambaleándome hacia la repisa de la chimenea y la tanteé buscando las cerillas. Mientras lo hacía, una tos aguda brotó de mi garganta y yo me apreté contra un grueso camisón de franela en el que descubrí que estaba envuelto. Allí no había cerillas y únicamente me percaté de que mis extremidades tenían frío. Moqueando y tosiendo, gimoteando un poco tal vez, regresé a tientas a la cama. De momento, él no encuentra la manera de verse. Sin embargo, toda esta larga narración es para darse cuenta de que él ya no es Eden. Él es Mr. Elvesham. Y si esto no es suficiente para producirnos horror, el pensar que hemos perdido nuestro propio cuerpo joven, fuerte, para sustituirlo por el de un hombre a punto de morir. Que ese mismo hombre acaba de dar todas las posesiones a un joven George Eden que ya no eres tú. Que tienes la oportunidad de ver tu propio cuerpo en otra persona, con el alma y espíritu de otra persona, que puede ser más pavoroso que ello. Y sobre todo, después de lo que acabo de narrarles, ¿qué es lo que sucede después de este pavoroso descubrimiento? Esta, para todos ustedes, es una reseña de lo que viene a ser uno de los cuentos de horror más espectaculares que he tenido la oportunidad de leer. Y justamente de una pluma que no necesariamente ni es gótica, ni es directamente el romanticismo, todo lo contrario, pertenece a la tradición que de alguna manera hizo popular la ciencia ficción a través de novelas tan importantes como El alimento de los dioses, La guerra de los mundos, entre otras. Así que ustedes pues ya lo saben, el autor, al igual que otros también, es factible conseguirlo. El difunto, relato del difunto señor Elvesham, se puede encontrar en distintas antologías. La historia del difunto señor Elvesham se encuentra en esta, que es un poco viejita, no sé si la encuentran, la editó Grijalvo hace muchos años, que es una antología del horror y el misterio de 4 ejemplares. Estos 4 ejemplares pues nos traen distintos cuentos de horror, pero lo interesante de esta antología es que no son ni siempre los más clásicos ni los más esperados, sino que muchas veces vienen en esta antología cuentos de horror de distintos autores que probablemente no soñaríamos ni esperaríamos jamás leer en esas circunstancias. Por eso también de alguna manera nos apoyamos mucho en esa antología para traerles algunas de estas variedades a todos ustedes, como las seguiremos trayendo durante estos días, durante estos momentos en donde precisamente pues esperaremos en un dado momento, si hay la oportunidad de que hagamos una interesante mesa redonda que propuso el buen TV Gabriel con Miquel Arriola acerca del tema de los vampiros. Nosotros vamos a estar esperando el momento en que ello sucede y por el momento también esperamos que ustedes tengan la oportunidad de asistir en su cuenta de Twitter, bueno, si es que tienen la cuenta
lo que antes era Twitter, ahora es la aplicación simplemente conocida como X o X en este caso, que nos trae en la cuenta de Eternal Lunas, que ustedes también pueden seguir, que es Eternal Lunas 22, en este caso. Ustedes nos pueden seguir en esta cuenta y participar de los retos. El de hoy y mañana tiene como frase motivadora el texto extraído de Carmila: si tu corazón está herido, el mío sangra con el tuyo. Ayer hablábamos de Carmila, ayer de hecho tuvimos un problema en la transmisión, parece que hoy no lo tenemos, entonces agradecemos bien esa cuestión. Ayer tuvimos un problema en la transmisión, tuvimos que hacerlo en dos partes, pero les hablamos precisamente de que vendría un reto en Eternal Lunas que tendría estas características. Por supuesto, Abel Bello, te agradecemos como siempre el saludo y tu cordial gentileza para asistir a estos espacios, a estas transmisiones en vivo, en donde hablamos tanto de libros como de temas dentro de lo que es el ámbito de lo gótico. El reto en Eternal Lunas 22 requiere que ustedes escriban un texto del tamaño de un tweet o de varios tweets. Saben que se puede hacer uno que se llama hilo. Digo, si ustedes no tienen una cuenta verificada, pues bastará con que ustedes escriban un hilo, en este caso, que no tiene límites en este punto, que observen ortografía y puntuación, que le pongan el hashtag o etiqueta de Eternal Lunas, y el día de mañana a las 12 de la noche en el horario de la Ciudad de México nosotros vamos a cerrar personalmente el reto. Anjampi, en este caso nos saluda, pues bueno, recuerden que pues en este caso siempre son bienvenidos estos retos de Eternal Lunas, por supuesto, y así lo esperamos el día de hoy y de mañana. Inspírense, escriban. Ahora, no tengo cuenta de Twitter, no me interesa en la cuenta de Twitter, no me gusta que estén peleando ahí. Bueno, sí, yo sé que es una parte no muy agradable de la plataforma, pero que existe en todas las redes sociales, ¿no? Digo, que quiere irse a pelear, se va a pelear en cualquier red social, por supuesto. Pero si no tienen la cuenta en Twitter, espéranos. El mismo reto lo tendremos también aquí en Facebook. ¿Sí? En nuestra cuenta de Facebook vamos a tener el reto y también tendremos una dinámica muy semejante a la que hacemos en Twitter. En Twitter, una de las cosas que les llama la atención a nuestros amigos es que hacemos la lectura de todos los aportes que recibimos en un space. En el space, que sabemos que es esta modalidad de transmisión directa en vivo a través de un sistema que tiene esta plataforma de hacer tipo de conferencias, nosotros, como si fuera un programa de radio, estamos leyendo sus textos, estamos comentándolos y por supuesto pues estamos recibiendo la interacción con ustedes a través del sistema de mensajes que tienen los spaces. De la misma manera, vamos a hacer también un reto aquí en Facebook, vamos a proponerles esta frase, así que si ustedes desde ahorita quieren empezar a escribir con ella, adelante, siéntanse inspirados para ello y por supuesto cuando nosotros anunciamos el reto, lo vamos a leer en una transmisión en vivo, prácticamente pues a final de mes para no juntarlo tanto con el otro reto, que es el de Twitter en este caso, y que también pues todos ustedes puedan participar con nosotros. Entonces, acérquense ustedes a Eternal Lunas. De uno de estos retos, del reto de Twitter, elegimos un texto y usualmente hacemos un videopoema. En este caso, el equipo de Eternal Lunas crea un videopoema. Eventualmente lo lee el uno o el otro, o cualquiera de los tres que integramos el equipo, dependiendo de las circunstancias, y por supuesto pues lo presentamos y se lo promovemos en todas nuestras redes, que saben que pues no solamente tenemos esta, ni solamente el Twitter, sino Instagram, Eternal Lunas 1, y por supuesto también tenemos nuestra red en lo que es TikTok, donde también podemos publicar estos videopoemas, y por supuesto sin olvidar el canal de YouTube, donde además aparecen algunos de los fragmentos selectos de esto que es Los Libros del Cuervo, en donde hablamos de literatura, hablamos de temas de cultura gótica, de extensión de cultura gótica en este caso. Un servidor, ustedes, Paul Raven, normalmente transmite los días lunes, miércoles y domingos, porque el resto de la semana tenemos una serie de actividades, ya les platicamos poco a poco cuáles son. Por lo pronto el día de mañana, si ustedes quieren acompañarme, el día de mañana en YouTube a las 9:30 de la noche en la plataforma de YouTube, en el canal de las Leyendas del Cuervo. Ustedes pueden acompañarme si quieren hacerlo en vivo a través del chat, si no, cuando ustedes puedan ver el video, a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México.
el programa, la transmisión de lo que es Leyendas del Cuervo cumple 3 años y llevamos una historia que esperamos que les parezca muy interesante a todos ustedes. Por eso no estamos el día de mañana y por supuesto pues, el jueves normalmente tenemos los spaces y otro tipo de transmisiones, igual que el viernes, donde los invitamos a Leyendas a la Luz de la Luna. Ahí ya les platicamos cómo va a ser esa dinámica, pero por lo pronto, el día de hoy, espero que ustedes tengan la oportunidad de leer el texto del señor Herbert George Wells, uno de los autores más importantes que ha dado la ficción, en este caso en la literatura, y que tiene un interesante cuento de horror, la historia del difunto señor Edison. Por mi parte, como Paul Raven, eso es todo por esta noche. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos el miércoles. Eternas lunas para todos ustedes.